buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, en esta oportunidad quiero que hablemos de un tema que también es muy importante en oratoria, que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal. Este tema lo venimos siempre anunciando, siempre se está mezclando en todos los temas que venimos viendo, porque bueno, decimos que la comunicación verbal es justamente esto de expresar las ideas a través de la palabra, y la comunicación no verbal es esto de poder comunicarnos a través del cuerpo y de la voz, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos para hacerlo. La comunicación verbal, como decimos, expresamos a través de la palabra en sí, sin otro recurso, digamos. Esa sería la palabra sola. La comunicación no verbal la dividimos en dos, donde está el cuerpo, las expresiones y comunicación del cuerpo, y las expresiones y la comunicación de la voz. Digamos que esos tres ítems hacen el 100% de la comunicación en la oratoria. Entonces acá es donde empezamos a hablar de algunos porcentajes. Teniendo en cuenta que estos tres puntos que vimos son el 100%, tenemos que darle un porcentaje de impacto a cada uno de ellos. ¿Cuánto creen ustedes que impacta la palabra en sí en el público? Bueno, voy a hacer una breve pausa, no es para esperar una respuesta porque si no pensarían que estoy loco. Esta es una pregunta de tipo retórica porque es un video, así que simplemente era para dar ese espacio y que ustedes pensaran cuánto es el porcentaje en ese 100% de la comunicación que impacta la palabra en sí. Bueno, la palabra en sí impacta solo un 7% en el público. ¿Sí? El hecho de que sea la palabra sin que esté ayornada de la voz y todo lo que implica, y las herramientas y los matices que tenemos de la voz y todo lo que implica el cuerpo y todas las herramientas que tenemos para comunicar con el cuerpo, impacta un 7% nada más. Sí, sé que parece raro porque uno dice, che, esto es oratoria y la palabra tiene una importancia. Sí, tiene mucha importancia la palabra, pero en cuanto a impacto, la palabra sola llega muy poco a la gente. La gente se puede olvidar o no prestar atención si nosotros a la palabra no la acompañamos con la voz, con los tonos, con volúmenes, con ritmo, esto de velocidad, de acelerar, de ir más rápido, más despacio, de hacer alguna pausa, bueno, o de gesticular, acompañar movimientos, ademanes, postura corporal. Si la palabra en sí no está acompañada de eso, generalmente suele ser muy aburrido. Ponemos el ejemplo de los profesores, que quizás son unos genios, pero que ningún alumno quiere ir con ellos porque aburren, o sea, la palabra en sí no les llega, la palabra sola no acompaña, no esa palabra monótona, que no sube ni baja el volumen, que no acelera y no habla un poco más despacio, no cambia esos ritmos. Que el cuerpo, digamos, está en una posición de malestar, ¿no? Encorvado, no hay una sonrisa, el contacto visual, bueno, todas esas cuestiones que influyen, que no puede llegar a tener un profesor, hace que uno elige ir con otro, o que esa clase sea aburrida por más que la persona sepa muchísimo. Bueno, y el ejemplo y la frase más típica que tenemos, que ya le hemos dicho, es esto de avisarle a la cara. Cuando uno dice a alguien, le pregunta a uno a alguien cómo andás y el otro te dice bien, y uno ve su cara, su rostro, ve que está mirando el piso, su tono de voz que es muy grave, bueno, uno se da cuenta que el mensaje real es que no está muy bien. Entonces ahí es donde decimos que la palabra no impacta tanto como otros elementos como es la comunicación no verbal en definitiva, tanto la voz como el cuerpo. Bueno, ¿y qué porcentaje le damos a la voz entonces en este 100%? Si ya tenemos un 7 de la palabra, la voz y todos sus matices y las herramientas que tenemos para acompañarla, ¿cuánto porcentaje sería de este 93% que nos queda? Bueno,
un 38% es el impacto que tiene la voz en el público. O sea que esa palabra en sí, si va acompañada de todas las herramientas que tenemos en la voz, que sería generalmente la comunicación paraverbal, que está dentro de lo no verbal, y acá es donde hablamos de volumen, de ritmo, de timbre de voz, y una serie de cosas que... voy a hacer una breve pausa. Bueno, pasaba el basurero, así que iba a hacer un ruido tremendo. Esto es muy en vivo, así muy modo cuarentena. Bueno, con respecto a la voz, donde nosotros tenemos esto del ritmo, que es de poder ir más pausado y en un momento acelerar o hacer una pausa, quizás la ironía, todas esas cuestiones que se expresan a través de la voz. Bueno, son todos recursos que hacen que impacten en el público, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto un locutor que tiene esas dos herramientas, tiene la palabra y tiene todos estos matices de la voz, los tiene que ejercitar de forma exponencial, porque son los únicos recursos que tiene para llegar al público, ¿sí? Pero ahora venimos a lo que es la comunicación no verbal desde el punto de vista corporal. Nosotros los oradores tenemos la posibilidad de comunicar con el cuerpo. ¿Y qué tan importante es esta comunicación corporal? Y un 55%. O sea que comunicamos más con el cuerpo que con la voz y con la palabra. Entonces, ¿cuál es esta comunicación? Acá están los gestos, los movimientos, los ademanes, la postura corporal, el contacto visual, la sonrisa, fundamental. Bueno, todo dependiendo también el mensaje que querramos transmitir. Bueno, hacemos, digamos, esto es importante porque esto es el 100% de la comunicación. Nosotros tenemos que saber manejar la palabra, tenemos que saber manejar la voz, el tono de voz, el volumen, el ritmo, esto de acelerar y desacelerar, saber hacer pausas, ironía, la gracia, bueno, todo lo que podamos expresar con la voz. Y tenemos que aprender también a manejar el cuerpo, a gesticular, a hacer movimientos, ademanes, trabajar la postura. Bueno, eso es lo que hace un 100% la comunicación. Y es en eso en lo que nos tenemos que enfocar nosotros. Ahora, esto estamos hablando de lo que es el impacto, ¿sí?, en el público. Estos se han hecho, digamos, experimentos sociales de esto, donde la mayoría de los autores adhieren a esto. Puede ser que no sea en todos los casos, pero más o menos los porcentajes rondan por ese nivel. Ahora, de impacto quiere decir que le llega al público, ¿sí?, que de eso se va a acordar, de que es decir, bueno, esto me gusta, esto le va a llamar la atención, eso es el impacto. Ahora, la palabra en sí sola tiene mucha importancia, pero la palabra, si no está acompañada de la voz y del cuerpo, sola no genera nada. Por eso decimos que esto tiene que ser un combo. La comunicación tiene que ir acompañada de estas tres cosas. Y tiene que haber una congruencia entre la palabra, el tono de voz, el tono de voz, la velocidad de la voz, una congruencia con el gesto, con el movimiento, con lo corporal, ¿no? Esto, y volvemos a esa famosa frase, esto de avisarle a la cara. Si uno le pregunta a alguien, che, ¿cómo andas? Y el tipo está sonriendo, erguido, con un timbre de voz más agudo y habla un poco más rápido, y uno se da cuenta y te dice que anda bien, y uno va a decir, esta persona anda bien, en serio. No va a haber duda ahí en el mensaje, va a ser claro porque va a haber congruencia entre lo que dice y su comunicación no verbal. Entonces, bueno, sé que es un ejemplo por ahí que aburre, pero es el más ejemplificador a lo que es la comunicación verbal y no verbal. Así que bueno, el desafío nuestro es ese, ¿no?, de trabajar estas tres herramientas, de que la comunicación sea efectiva, que haya una congruencia entre lo que decimos, cómo lo decimos, ¿sí?, con el cuerpo y con la voz y con todas estas herramientas, y que empecemos a ejercitar
esta comunicación en su conjunto, ¿no? No nos quedemos únicamente con la palabra, ¿no? Uno va a transmitir un mensaje y cree que transmitiendo la palabra no. Pensemos dónde podemos hacer énfasis en una palabra, pensemos dónde podemos hablar un poco más rápido, acelerar en un momento y en un momento retraer. ¿Por qué no hacer una pausa? Son importantes las pausas, nos permiten reflexionar en algún momento. Entonces son herramientas que las vamos a ir trabajando. Y ya vamos a ver bien también cuál es la postura corporal adecuada, bueno, movimientos, ademanes, cómo empezar a trabajarlos. Nosotros con el tema de los audios únicamente podemos trabajar lo que es la palabra y la voz. Nos quedará pendiente los videos para trabajar ahora con esta modalidad lo que es el movimiento, todo lo que es la comunicación corporal, ¿no? Desde lo no verbal. Que eso es lo que trabajamos mucho en los talleres presenciales. Pero bueno, nos daremos maña y iremos viendo si podemos grabar videos en algún momento. Acá hablamos de porcentajes, ¿no? De porcentajes de cuánto impacta la voz, de porcentajes de cuánto impacta la palabra, cuánto impacta lo corporal. Y quiero hablar de otros porcentajes ahora que están vinculados con la estructura del discurso, pero ya lo dejo para el próximo video.